Capítulo 43. El pasado de Fleur. A pesar de las alarmantes noticias que había recibido, Ari se recuperó rápidamente. No hay nada que podamos hacer al respecto. Ya sea que les diga ahora o 3 horas después, es lo mismo. No tiene sentido arruinar el momento que tenemos. Además, ¿quién puede decir que los Weasley tuvieron tan mala suerte que estaban en esa misma pirámide en el momento de la explosión? Egipto es un país grande y hay muchas otras pirámides y tumbas que los muggles ni siquiera conocen, razonó. No muy diferente de la vida anterior de Harry, Arthur Weasley también había ganado la lotería del diario El Profeta en el verano antes del tercer año escolar. Había visto el artículo al respecto en el diario El Profeta y el Sr. Weasley hablando sobre sus planes de viajar con su familia a Egipto, para visitar a su hijo mayor. Aún así, esperaba que estuvieran bien. Limpiando su mente de sus pensamientos oscuros, Harry acarició la cabeza de la hermosa lechuza varias veces. Ella pudo haber sido la portadora de algunas malas noticias, pero no fue su culpa. Vuelve a casa de los del Kaour y descansa, ¿de acuerdo? Volveré a sumergirme con todos. Edwig ululó en reconocimiento y, después de terminar su porción de bistec de conejo, se fue volando. Volviendo al resto de la familia bajo el agua, Harry pasó otra hora y media buceando con ellos. Su control sobre su estado emocional y el hecho de que todos estaban boquiabiertos ante el hermoso paisaje acuático en lugar de prestarle atención hizo que nadie notara sus preocupaciones. La reacción de los de la Cour y Bellatrix a la noticia no fue más que chasquear la lengua y hablar de ello durante alrededor de media hora. A pesar de lo trágica que había sido la noticia, Egipto estaba lejos de Europa Occidental. Si ese desastre hubiera ocurrido debido a que los muggles apuntaron específicamente a personas mágicas como sucedió durante la caza de brujas o los juicios de Salem hace unos cientos de años, habrían mostrado expresiones más graves, pero viendo que, según Le Sorcier por lo menos, había sido el acto de una organización terrorista muggle, no estaban demasiado alarmados. Si bien más de 10 magos y brujas habían sido declarados desaparecidos, y se agregarían nombres adicionales a la lista en los días siguientes, no se podía comparar con la pérdida masiva de vidas humanas entre los muggles. Decenas de lugareños y cientos de turistas habían perdido la vida. Pensar que los muggles poseían este tipo de poder de fuego, dijo el señor Delacour con un movimiento de cabeza. No creo que ninguna organización muggle ordinaria pueda conseguir una bomba tan fuerte, dijo Bellatrix, con una mirada pensativa en su rostro. La gran pirámide de Giza es enorme. Tiene más de 100 metros de alto y 200 metros de ancho. Las pirámides también están protegidas por varios hechizos de protección antiguos que refuerzan su estructura y cimientos. De lo contrario, de ninguna manera habrían durado casi 5000 años. Pero mira en la foto, dijo y señaló la imagen en movimiento en la primera página del Le Sorcier que mostraba la pirámide estallando desde adentro. La pirámide no se derrumbó simplemente por perder sus pilares de apoyo o lo que fuera que la sostenía en pie, estalló por completo. ¿A qué vas? Dijo Harry, las palabras de Bellatrix de repente le dieron un mal presentimiento. No soy un experto en tecnología muggle, pero tampoco soy completamente ignorante. Una bomba con una explosión de esta magnitud no es pequeña. No es el tipo de cosas que puedes esconder y llevar fácilmente en una mochila, Bellatrix. Explicó y luego preguntó a Pauline y Jean. ¿Alguna vez han visitado las pirámides? La pareja francesa asintió y dijeron. Sí. Sí, pero hace mucho tiempo. Fue en nuestra luna de miel, ¿no? Entonces sabes cómo se ve el interior. Entras a través de un túnel extremadamente estrecho y tienes que caminar decenas de metros antes de entrar en una de las cámaras interiores. No creo que una bomba muggle sea lo suficientemente poderosa como para hacer estallar en la pirámide. Puede incluso pasar por ese pequeño lugar, y cómo se colaron con ella sin que nadie se diera cuenta cuando hay detectores de metales y estrictas medidas de seguridad en todas partes. Nuevamente, no es una granada de mano o una bomba lo suficientemente pequeña como para ser transportada a una mochila. Los propios Delacour no tenían muy claro las bombas muggles, pero Harry había crecido en el mundo muggle, por lo que tenía un conocimiento general sobre ellas. Vio la verdad en las palabras de Bellatrix.
¿Entonces estás diciendo que un mago o una bruja hizo esto?, preguntó Harry. Pero, ¿qué tipo de hechizo sería capaz de tal destrucción? No es nada como lo que he visto antes. La señora Delacour dijo con asombro, su frente se arrugó en un ceño fruncido. Fiendfile probablemente podría lograr eso si un mago tan fuerte como Dumbledore lo lanza con todo su poder, dijo Bellatrix. Pero lo más probable es que alguien haya activado una de las antiguas protecciones de la pirámide. Mi conjetura es que los rompedores de maldiciones que trabajan allí cometieron un gran error y ahora el Ministerio de Magia egipcio está tratando de cubrir su suciedad, arrojando el culpar a los mugles. No sería la primera vez que un gobierno mágico hace algo así. Y la mayoría de los magos y brujas no están lo suficientemente familiarizados con la tecnología de los mugles para discernir si serían capaces de hacer lo que se les acusa o no. A pesar de todo, Fleur fue la única que permaneció en silencio, con una expresión ilegible. No creo que sea una buena idea. No, no creo que sea una buena idea en absoluto, dijo una mujer joven con un movimiento de cabeza. Bueno, ya sabes, mamá, una vez que puso su mente en algo, Bill, ¿estás loco? Nos escapamos de Gran Bretaña temiendo por nuestras vidas, ¿a qué volveríamos? La guerra terminó antes de que la mayoría de la gente supiera cuándo había comenzado. Thomas Gaunt, un mago aparentemente ordinario, se abrió camino en el gobierno hasta que se convirtió en el ministro de magia, elegido democráticamente por los miembros de Wizengamot. Desde que apareció este hombre, Albus Dumbledore había tratado de advertir a todos sobre su verdadera identidad, que no era otro que Voldemort, pero nadie creía en sus afirmaciones. Thomas Gaunt era una persona genial y encantadora y también un filántropo, habiendo donado importantes sumas de dinero a San Mungo. Nadie podía asociar al respetable hombre de mediana edad con el terrible mago que había aterrorizado al mundo mágico británico durante 2 décadas. El Daily Prophet calumniando a Dumbledore a diario tampoco ayudó en su caso. En 1998, sin embargo, Thomas Gaunt reveló su verdadera cara cuando atacó a Hogwarts. Docenas de estudiantes fueron masacrados por su ejército de hombres lobo y los miembros de la Orden del Fénix también fueron asesinados o arrestados por los aurores. El propio Albus Dumbledore también había perdido la vida a manos de Thomas Gaunt en un duelo legendario. A partir de ese momento comenzó el régimen de terror de Voldemort, pero ya era demasiado tarde para que nadie pudiera detenerlo. Se había convertido en el ministro de magia por medios legales, la mayor parte de Wizengamot también estaba de su lado, e incluso el ataque a Hogwarts había sido bajo el pretexto de detener el intento de golpe de estado de Dumbledore. Fleur y Bill habían sido solo 2 de los muchos magos y brujas que abandonaron el país después de la derrota en la batalla de Hogwarts. Pero el resto de los miembros sobrevivientes de la familia Weasley no querían dejar atrás su madriguera. ¿Por qué no viene aquí, en Francia? ¿Por qué es tan obstinada con que celebremos nuestra boda en el Reino Unido? A mamá no le gusta Francia, dijo Bill, su voz mansa. Bueno, noticias de última hora. El prometido de su hijo es francés. Fleur gritó irritada. ¿Por qué tu familia me come tanto, Bill? Terminó diciendo, casi llorando ahora. El joven la tomó en sus brazos y la abrazó. Lo siento, Fleur. Solo dale un poco de tiempo. Estoy seguro de que eventualmente te aceptarán, dijo y le frotó la espalda con dulzura. En verdad, el propio Bill no estaba contento con la forma en que su familia había tratado a Fleur hasta ese momento. No había ningún problema con el lado masculino de la familia, pero su madre y su hermana, Ginny, se habían propuesto hacerle la vida imposible. Él no ignoraba cómo Ginny llamaba a Fleur Flema o cómo su madre encontraba fallas en todo lo que hacía Fleur, desde cocinar hasta la forma en que se vestía e incluso cómo se peinaba. Sin embargo, esperaba que lo bajaran de tono después de unos meses. Tampoco podía romper el contacto con ellos solo por el bien de Fleur, amaba a su familia. A pesar de sus sentimientos con respecto a Gran Bretaña y su futura suegra y su cuñada, Fleur finalmente cedió a las súplicas de Bill y aceptó regresar al Reino Unido para su boda. Estaba enamorada de él o no habría soportado el terrible comportamiento de Molly y Ginny durante tanto tiempo. 2 días después, Fleur, Bill, el señor y la señora
Delacour y la joven Gabrielle llegaron a la madriguera a través de apariciones. Los adultos también sostenían escobas voladoras en sus manos, traicionando el hecho de que no habían usado un traslador internacional para llegar al Reino Unido. Con el Ministerio de Magia bajo el control de Voldemort, habría sido una locura que hicieran eso. En cambio, volaron sobre el Canal de la Mancha con sus escobas y luego se aparecieron en la madriguera cuando estuvieron lo suficientemente cerca. Muertos de cansancio y empapados por la lluvia, la familia Delacour no estaba feliz y eso es decirlo a la ligera. El hecho de que los Weasley ni siquiera hubieran salido a recibirlos después de haber hecho un viaje tan difícil tampoco les aligeró el ánimo. Bill sonrió como disculpándose y se adelantó para abrir las puertas. Qué raro, parece que no hay nadie en casa. Eso es raro, dijo cuando vio que todas las luces estaban apagadas. Bueno, entra, dijo por encima del hombro. Iré a encender las lámparas de gas. Los Delacour lo siguieron al interior. En ese momento, estaban demasiado cansados para siquiera discutir. Todo lo que querían era bañarse y dormir en una cama cálida y cómoda, aunque, en el fondo de sus mentes, se preguntaban si era posible dormir cómodamente en un lugar tan estrecho. Lo más probable es que tengan que compartir la cama con alguien, ya que no hay suficiente espacio para ambas familias. Sin embargo, después de entrar, la puerta de entrada se cerró abruptamente tras ellos. Todas las luces se encendieron instantáneamente y los Delacour entrecerraron los ojos ante la luz inesperada que los cegó momentáneamente. Se escuchó una cacofonía de voces y Fleur de repente se encontró cayendo al suelo, su cuerpo tan rígido como una estatua, un hechizo de unión corporal la había paralizado. No fue la única. Su madre, su padre y su hermanita también se desplomaron en el suelo inmovilizados. Ella no podía entender la situación. Quería preguntar qué diablos estaba pasando. ¿Cómo diablos los aurores habían pasado por alto los hechizos de protección de la madriguera, o cómo sabían siquiera que vendrían esa noche? Sin embargo, todo su cuerpo estaba paralizado, no podía moverse. Pero sus preguntas fueron respondidas cuando escuchó la voz de Bill. Hice lo que me pediste. Mis padres, Ginny, ¿dónde están? Me prometiste. Me prometiste que ellos, Avada Kedavra. Un destello de luz verde iluminó la habitación y se escuchó un ruido sordo cuando Bill Weasley se derrumbó en el suelo sin vida. ¡Qué idiota!, dijo uno de los magos en la habitación y se rió con desdén. ¿Realmente creía que el Señor Oscuro dejaría vivir a su familia después de que lo cruzaron? De vuelta al presente era tarde, pasada la medianoche. Tal vez por el esfuerzo físico realizado durante el buceo de ese día, Fleur se había quedado dormida antes de las 10, con la cabeza apoyada en los brazos, mientras estaba sentada en un escritorio, en el sótano. Ahora sé cómo se debe haber sentido Hermione cuando nos ayudó a estudiar para los exámenes en el pasado, pensó Harry divertido mientras miraba a la niña dormida. Conjuró un saco de dormir y una almohada para ella y la levitó adentro, sin que Fleur se despertara en el proceso. Actualmente, Harry estaba trabajando en inscribir una complicada formación de runas antiguas en la estatua de bronce. Era complicado porque la fórmula tenía que cumplir varias operaciones, como reconocer la magia del propietario, bloquearla, identificar firmas mágicas extrañas y repelerlas también. Lo que estaba haciendo no era muy diferente del trabajo de los programadores muggles cuando creaban programas. Lo que se lo puso más difícil fue que no había lugar para los errores. Trabajar con Ancient Runes era muy peligroso y, a menudo, implacable. Sin embargo, no era como si no hubiera hecho algunas pruebas en papel antes de comenzar a trabajar en la estatua. Estaba bastante seguro de que saldría bien. Tiene que. Si Fleur quiere controlar esta estatua como un arma, sería ridículo si su enemigo pudiera arrebatársela. Por lo tanto, debe rechazar todas las firmas mágicas extranjeras. Mientras estaba inscribiendo las runas en la parte posterior de la estatua, un suave sollozo rompió el silencio en la sala subterránea. Harry levantó la vista de la estatua y el brillo rojo en la punta de su varita se desvaneció. ¿Está teniendo una pesadilla? Fue una pregunta retórica. Se hizo evidente cuando ella comenzó a llorar mientras dormía.
Sollozos silenciosos y palabras pronunciadas suavemente en francés que Harry no podía entender, pero le rompía el corazón verla así. Oye, despierta. Fleur. Despierta. Dijo y la sacudió suavemente. Pero ella no se despertaba. Era como si estuviera atrapada en esa pesadilla, incapaz de salir. Su cuerpo de repente se puso rígido como si hubiera sido golpeada por una maldición de unión corporal y sus gritos comenzaron a hacerse más fuertes. Fleur. Despierta. Dijo más fuerte y la sacudió más fuerte, pero fue en vano. Sin otra opción, agarró su varita y la apuntó. En el bar los ojos de la niña se abrieron con un sobresalto y se sentó con un grito ahogado, una mirada de terror en su rostro. Pero cuando sintió que alguien la envolvía suavemente entre sus brazos, la tensión desapareció lentamente de su cuerpo y ella le devolvió el abrazo. Harry no la molestó con preguntas sobre su pesadilla. Como alguien que había sido atormentado por pesadillas durante la mayor parte de los primeros 20 años de su vida anterior, sabía que alguien que le hiciera preguntas sobre lo que había soñado era lo último que Fleur quería escuchar en ese momento. Él solo le ofreció un hombro en el que apoyarse y un abrazo reconfortante. Gracias, Harry, dijo Fleur suavemente después de un rato. ¿Para qué? Preguntó Harry, todo el tiempo acariciando la parte de atrás de su cabeza y pasando suavemente sus dedos por su cabello. Por estar aquí, conmigo, dijo y acarició su rostro en el hueco de su cuello. Presionó un beso en la coronilla de su cabeza y apretó sus brazos alrededor de ella un poco. Por supuesto que siempre. Ante sus palabras, ella levantó la cabeza y lo miró. ¿Siempre? ¿Lo prometes? Ella preguntó. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, y sus mejillas todavía mojadas por las lágrimas, eran como puñaladas en su corazón. Sí, siempre, dijo él, y, en su vulnerable estado de ánimo, ella se echó a llorar de nuevo. Pero ella sonrió a través de las lágrimas y se inclinó para depositar un casto beso en sus labios. Harry se deslizó en el saco de dormir junto a ella y Fleur rápidamente se acurrucó contra él, abrazándolo por la cintura y apoyando la cabeza en su pecho. «Eres un poco pesado», se quejó en tono de broma. A pesar de sí misma, resopló de risa. «No empieces ahora. Solo abrázame». Mientras la abrazaba y ella se hundía en la comodidad del calor de su cuerpo, la mente de Fleur volvió a como Harry le había advertido repetidamente sobre los peligros de reprimir sus emociones durante demasiado tiempo, que la oclumancia no era todopoderosa y que ella lo haría. Eventualmente explotar. Ella había estado sellando el recuerdo de su vida pasada y la terrible forma en que su hermana y sus padres fueron asesinados durante años, negándose a pensar en ello. Pero cuando finalmente sucedió, ni siquiera pudo salir de su pesadilla, algo que los oclumensistas expertos deberían haber sido capaces de hacer con poca dificultad. Con esos pensamientos en mente, sin la insistencia de Harry, comenzó a hablar sobre su sueño. Ella le habló de su relación con Bill. Ella le dijo que a Molly, Ginny y Weasley nunca les gustó. Ella le dijo cómo quería ser aceptada por Bellatrix en esta vida. Era bien entrada la madrugada cuando Fleur terminó de hablar de su vida pasada. ¿Odias a Bill? Harry preguntó finalmente. Fleur se tomó unos segundos para formular su respuesta. No estoy seguro. No lo sé. Bill era un buen hombre, hizo otra pausa antes de decir. A veces, las circunstancias hacen que las personas buenas hagan cosas malas. No lo culpo. ¿Tú no? Preguntó sorprendido. No, dijo ella. Bill fue puesto en una situación imposible. Lo hicieron elegir entre sus padres y mi hermana menor y yo. Ante esa situación, si tuviera que elegir entre él y mis padres y mi hermana, no lo haría. Sé lo que haría. Si hay alguien a quien culpar, son sus padres por elegir obstinadamente permanecer en el Reino Unido después de que Gaunt ganó la guerra, pero, en última instancia, Gaunt era la raíz de todo mal. Es por eso que hice todo lo posible poder para detenerlo esta vez. Es por eso que maté a todos y cada uno de los que lo apoyaron en su ascenso como ministro. Antes de que Harry pudiera responder a eso, Fleur continuó. Pero solo porque no me lo comí, no significa que quiera estar con él. No importa la razón, me traicionó.
Observé mis padres y mi hermana fueron ejecutados en la horca, Harry, la muerte más humillante para un mago. Y fui sentenciado a un beso de dementor. Nunca podría volver a estar con él. No después de algo así. Escalofríos viajaron por la columna de Harry ante sus palabras. El beso de un dementor. Gritó. Pensé que todas las almas se pierden para siempre una vez que un dementor las devora. No sé qué me pasó después de eso. Solo sé que nunca había sentido un dolor como ese. Lo siguiente que sé es que me desperté hace casi 10 años. Harry sabía lo que pasó. La muerte le había dejado claro cómo había viajado Fleur en el tiempo. Pero optó por no mencionarlo en ese momento porque Fleur no estaba en las mejores condiciones mentales. ¿Pero por qué Voldemort siquiera te apuntó? Preguntó. Bill y yo no dejamos de resistir incluso después de ir a Francia. En cambio, con la ayuda de mi padre, comenzamos a buscar apoyo entre los franceses y a difundir la conciencia sobre la situación real en Gran Bretaña porque el mundo en general ni siquiera sabía que Thomas Gaunt era, de hecho, el Señor Oscuro. Y estaba funcionando. De lo contrario, mi familia no habría sido atacada. Los dos se hundieron en un cómodo silencio por un tiempo. Nunca me dejarás, Harry, ¿verdad? Lo prometiste. Sí, no lo haré. ¿Eres mía, sí? Ella insistió. Respondió con una sonrisa. Sí, lo soy. Si estuvieras en los zapatos de Bill, ¿qué harías? Si tuvieras que elegir entre el profesor Black y yo, ¿a quién elegirías? Harry no pudo encontrar sus palabras en eso. No lo sé, murmuró después de un rato. Nunca he tenido una familia. Incluso en mi vida pasada, lo más parecido a una familia eran los Weasley, y solo he pasado unas pocas semanas durante los veranos entre los años escolares con ellos. Pero ya he vivido con Bellatrix durante 2 años. Ella me dio una familia, Fleur. Mucho antes de que nos convirtiéramos en una cosa, ella había estado a mi lado, apoyándome y cuidándome como si fuera su propio hijo. Nunca podría abandonar a Bella. Eso no era lo que Fleur quería escuchar, especialmente considerando su trauma. Harry sabía eso. Pero no se atrevió a mentirle. Pero tampoco puedo renunciar a ti. No puedo. Me preocupo tanto por ti. No sé qué haría si perdiera a alguno de ustedes. Miró el techo oscuro del sótano, sus ojos tomando una mirada lejana. Después de todo lo que he pasado, si algo te pasara a ti o a ella, no sé qué haría, creo que perdería la cabeza. Se inculcó el silencio una vez más, un estado de ánimo sombrío se cernía sobre ellos. No puedo elegir entre ustedes dos. Pero no tendré que hacerlo. Algo como en tu vida pasada, nunca dejaré que suceda. Voldemort nunca tomará la delantera. No mientras yo esté vivo. Protegeré usted. Su familia también. Fleur dejó escapar un suave suspiro y se acurrucó más cerca de él. No era exactamente la respuesta que había estado buscando, pero también estaba feliz con eso. ¿Tienes más de esa poción envejecedora? De repente susurró mientras comenzaba a salpicar su cuello con besos de mariposa. ¿Quieres hacerlo ahora? Ella no se avergonzó en lo más mínimo cuando respondió. Te necesito ahora. Ella chupó la piel de su cuello hasta que quedó un moretón. Hazme el amor, Harry. Necesito sentirte. Muéstrame cuánto me amas. Fue en ese momento que hizo clic para él y finalmente entendió la razón de su posesividad, por qué era tan pegajosa, casi desesperada porque él le demostrara su amor todos los días. Tenía miedo de que el pasado se repitiera. Tenía miedo de que él hiciera lo mismo que hizo Bill. No podía decirle que no. Especialmente no en ese momento. Unos minutos más tarde, después de haber bebido un frasco entero de poción de envejecimiento, Harry y Fleur se convirtieron en uno. Profundamente enterrado dentro de ella, con sus brazos alrededor de su cuello y sus largas piernas envueltas con fuerza alrededor de su cintura, hicieron el amor lento y apasionado, viniendo una y otra vez, profesándose su amor y gritando el nombre del otro. Incluso después de quedarse dormida, Fleur no lo soltó, sus manos agarraban la tela de su camisa. Capítulo 44. Un año después. Texto del capítulo.
Brillantes fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno, unas pocas docenas de hermosas mujeres de otro mundo bailaban en el suelo y más de 100.000 magos y brujas vitoreaban y gritaban en sus gradas. No había nada tan electrizante como estar presente en el estadio que acogió la final de la Copa Mundial de Quidditch. Pero, en ese momento, todo lo demás desapareció de los ojos de Harry. Todo, excepto un pequeño destello dorado en lo alto del aire. El soplón. «Mira, Fleur, mira», gritó y tiró de su brazo con entusiasmo. «¿Dónde?». Ella preguntó y usó sus omniocluars para mirar en la dirección en la que él estaba señalando. Justo encima del poste central de la portería del equipo irlandés. «Ark. ¿Qué está haciendo Krum?», gritó con frustración. Incluso cuando se le dijo dónde buscar, Fleur no pudo detectar la diminuta y escurridiza snitch. «No puedo verlo», ella dijo. «Yo tampoco», dijo alguien más detrás de ellos. Era una mujer bastante bien parecida, con el pelo largo y verde y el rostro pintado con los colores de la bandera irlandesa. Además de eso, también llevaba una bufanda con el logotipo del equipo irlandés de Quidditch y un abrigo verde bosque con los nombres de los cazadores del equipo irlandés pintados. La chica en cuestión no era otra que Animadora Tonks. Era una fanática rabiosa del Quidditch y, junto a ella, un Sirius Black de aspecto sobrio también gritaba hasta quedar ronco de alegría cada vez que los cazadores irlandeses marcaban un gol, lo que contrastaba enormemente con su imagen pública como el respetable jefe de la familia Black. Esta fue la final de la 422 Copa Mundial de Quidditch. Era 1994. Al igual que en los recuerdos de Fleur y Harry, Irlanda y Bulgaria luchaban ahora por el premio final. De repente, se escuchó un grito a la izquierda de Harry. «Es Krum. ¿Ha visto al soplón?». Miró al dueño de esa voz como si fuera la primera vez que los notaba. Un niño gordito, de unos 14 años, estaba apoyado en la barandilla frente a su asiento y gritaba a todo pulmón de emoción. El grupo de niños pelirrojos a su alrededor era igual de ruidoso y bullicioso. Neville Longbottom, Hermione Granger, Ron, Ginny, Fred y George Weasley vitoreaban como un montón de locos al ver a Víctor Krum dejándose caer en caída libre, lanzándose de cabeza al suelo. Incluso el siempre serio Perky estaba actuando salvajemente. Para gran alivio de Harry y Fleur, la familia Weasley no había estado entre los magos y brujas que habían sido asesinados en el presunto bombardeo mugle de la Gran Pirámide de Giza. Pero Harry no los miró por mucho tiempo y volvió sus ojos a la acción. El partido fue sorprendentemente similar al de sus recuerdos, hasta el hecho de que el buscador irlandés cayó en la finta de Krum y se estrelló dolorosamente contra el suelo. De acuerdo, Harry no podía recordar todos los detalles ya que el partido había ocurrido hace casi 30 años en sus recuerdos, pero sí recordaba algunos de los momentos más importantes. Después de todo, era el primer partido de Quidditch profesional que había visto, ocupaba un lugar especial en su corazón. Han pasado casi 30 años desde entonces. «Maldición, soy tan viejo», pensó distraídamente mientras observaba a los sanadores revisar al buscador irlandés en el suelo para ver si estaba bien. La vista de Hermione y los Weasley reunidos alrededor de Neville lo puso nostálgico. Le hizo recordar su propio pasado antes de que Voldemort volviera a la vida, cuando aún era inocente, sin haber presenciado aún la muerte de Cedric Diggory, sin haber visto morir a Sirius, sin haberse manchado las manos con la sangre de docenas de magos y brujas oscuros. En la guerra. Sin embargo, cuando se volvió para mirar a las personas que lo rodeaban en esta vida, Harry no sintió envidia del joven Neville, que parecía haber tomado su lugar en este mundo. ¿Qué es? Fleur se quitó los omnioculares y lo miró, habiendo sentido su mirada sobre ella. Nada, dijo con una sonrisa y sacudió la cabeza. Estaba enamorado de una chica que parecía amarlo tanto. Ya habían estado juntos durante casi 2 años. Además, su familia extendida también estaba a su alrededor. Sirius Black y Tonks estaban sentados detrás de él, Fleur a su derecha y la pequeña Gabrielle a su izquierda. Mientras tanto, Ginny y Apolline de la Cour estaban junto a Andrómeda y Ted Tonks.
En cuanto a Bellatrix, estaba prestando poca atención al juego en sí, estando más interesada en su conversación con la pareja Longbottom y la ministra de magia, Amelia Bones. A Harry le resultó extraño ver que una investigadora encerrada como ella se llevaba tan bien con otras personas. Bueno, ella es la jefa del departamento de misterios hoy en día, supongo que no puede darse el lujo de enterrar su cabeza en su laboratorio como antes. Ella necesita cuidar su relación con las otras figuras importantes en el ministerio porque la financiación de su departamento depende de ello, pensó divertido. Tras la muerte de Saul Croaker a manos de Voldemort, el puesto de jefe del departamento de misterios había permanecido vacante durante unos meses. Pero una vez que terminó el segundo año de escuela de Harry, para gran pesar de todos los estudiantes de Hogwarts, Bellatrix dejó de enseñar defensa contra las artes oscuras y regresó al ministerio. Aunque ella no era la única innombrable señor en el departamento, los logros de Bellatrix Black a lo largo de los años y su revolucionaria investigación sobre Magic Ancestry hicieron que ninguno de sus compañeros de trabajo se atreviera a disputar su derecho a la posición de liderazgo del departamento. Aún así, Harry todavía estaba un poco desconcertado por cómo no solo la ministra de magia, Amelia Bones, sino también la famosa pareja Longbottom parecían muy cercanas a ella, más cercanas de lo que esperaba. Ella salvó sus vidas y la vida de Neville también. Y la carrera de Amelia Bones se disparó después de la investigación Magic Ancestry de Bella, gracias a sus charlas ocasionales con Sirius. Harry conocía aproximadamente la situación actual en el Wizengamot. Debido a la cantidad de sangre pura que fueron asesinados por el llamado asesino en serie y los 10 mortífagos que terminaron muriendo después de intentar asesinar a Harry y Bella en el callejón Diagon, algunas familias de sangre pura se extinguieron por completo, mientras que otras no tenían ningún miembro de edad que podrían tomar asiento y votar. Además, después de 2 años desde su lanzamiento, la investigación de Magic Ancestry se había convertido en la corriente principal. Hoy en día, los mestizos e incluso los nacidos de Muggles estaban comenzando a afianzarse lenta pero constantemente dentro del ministerio. Eso es porque la sociedad mágica finalmente estaba comenzando a aceptar el hecho de que el grado de pureza de la sangre de uno no era igual a la habilidad o habilidad mágica. Por ejemplo, el actual jefe del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos era un brujo nacido de Muggles después de que el hombre anterior que ocupaba el cargo, Ludo Bagman, fuera despedido por algunos casos de corrupción, usando fondos del ministerio para asuntos personales, específicamente, para juego. Era la primera vez en la historia del Ministerio de Magia del Reino Unido e Irlanda que un hijo de Muggles ocupara un cargo tan importante. El tren de pensamientos de Harry se detuvo cuando el buscador búlgaro, Víctor Krum, pareció finalmente haber visto la snitch y se lanzó hacia ella. Si alguien te mirara en este momento, pensaría que eres un ladrón de dinero empobrecido en lugar de un millonario. Borra esa sonrisa tonta de tu rostro, Sirius, me estás haciendo sentir avergonzado de ti mismo. Esos comentarios cortantes provinieron nada menos que de Andromeda Tonks, quien se sintió avergonzada en ese momento de estar asociada con Sirius Black. Pero el hombre en cuestión se rió a carcajadas, sin importarle lo más mínimo sus palabras. Ningún dinero es más dulce que el que se gana de la nada. Lo único que lamento es no haber apostado más. Sin embargo, mientras Sirius estaba en la nube 9, los que estaban parados frente a él emitieron sonidos de rechinar de dientes. «Tienes tu oro, ¿por qué sigues parado aquí? Vete, mago», gritó un goblin, su mano fuertemente agarrada al mango de su gran hacha. Para los avaros goblins, perder tanto oro de una sola vez era peor que perder a un miembro de la familia. Debía decirse que Sirius Black, de hecho, había hecho una matanza esta vez. Haciendo uso del conocimiento de Fleur sobre el futuro, Harry convenció a Sirius para que apostara. A pesar de cómo parecía ser a los ojos de los extraños, era el cabeza de una familia ilustre y muy antigua, para sorpresa incluso de Harry, no le costó ningún esfuerzo convencerlo.
Temerosos de que los goblins actuaran como basura y no le dieran sus ganancias ya que él y Fleur eran menores de edad, le habían dado dinero a Sirius de su bóveda para hacer una apuesta en su lugar, sin el conocimiento de los padres de Bellatrix y Fleur, por supuesto. Más tarde esa noche, la fiesta en el campamento de los magos estaba en pleno apogeo. A diferencia de la vida pasada de Harry, no había mortífagos que atacaran despiadadamente a la gente a diestra y siniestra e indujeran la histeria colectiva lanzando la marca tenebrosa al cielo. En cambio, todo estaba en paz. Como Arthur Weasley le había dicho una vez a Harry en su vida anterior, los magos no pueden evitar presumir uno frente al otro cuando se encuentran. Parecía que ese también era el caso en este mundo. Magos y brujas de todo el mundo mostraron todo tipo de tiendas de campaña impresionantes y de aspecto extravagante y se podía ver a compañeros mágicos como hadas, unicornios e incluso algunos fénix corriendo. Si bien no se quedaron todos los 100.000 magos y brujas que habían venido para el juego, alrededor de la mitad de ellos optaron por quedarse y celebrar o simplemente emborracharse y olvidarse de sus frustraciones por la derrota de su equipo favorito. El Ministerio de Magia incluso había pedido ayuda prestada a los ministerios de magia de Francia, España y Bulgaria, quienes también contribuyeron con sus fuerzas de aurores para mantener una apariencia de orden y evitar que los magos borrachos y bulliciosos rompieran el estatuto del secreto. Aunque habían pasado casi 30 años desde la fatídica noche de la Copa Mundial de Quidditch en la vida anterior de Harry, aún podía recordar la mayoría de los eventos que sucedieron en ese entonces. El miedo y la inquietud que había sentido cuando era niño al ver a las multitudes aterrorizadas que corrían desesperadamente, al ver la marca tenebrosa flotando siniestramente en el cielo, Harry nunca podría olvidar eso. Aún así, el presente no podría ser más diferente. En este momento, Harry estaba junto con Sirius, fuera de su tienda negra con forma de castillo, preparando el fuego para la barbacoa. Sabía que este Sirius no era su padrino, pero después de más de 3 años en este mundo, las líneas entre las dos personas habían comenzado a desdibujarse en su mente. Me sorprende que estuvieras tan ansioso por dejarme jugar, dijo Harry con una sonrisa. Sirius miró a su alrededor con miedo antes de lanzarle una mirada llena de reproche. Mantén la boca cerrada. Si Bella se entera, me arrancará una nueva. Harry rió un poco más ante su exagerada reacción y agitó su mano para hacer que algunas piedras se pegaran entre sí en forma cuadrada alrededor del fuego. Hoy, la mitad de la diversión y el placer de comer una barbacoa es el proceso de preparación. Usar magia para todo le quita la magia. Harry inmediatamente levantó las manos en señal de rendición y retrocedió. Entendido, señor. Black, me disculpo. Pequeño idiota, te juro por Dios, oye, quiero que sepas que crecí unos centímetros desde el año pasado. Replicó Harry y Sirius se rió. Su altura de niño siempre había sido un tema delicado. Pero ahora que tenía 14 años, Harry comenzó a crecer. Parecía que su tan esperado crecimiento acelerado finalmente había llegado. Su voz era un poco más grave, sus piernas un poco más largas y parecía que también había ganado algo de peso, ya no lucía como un niño flacucho sino como un adolescente saludable. Fue un momento tan doméstico y pacífico que, no por primera vez desde que había reencarnado en este mundo, su corazón se llenó de sentimientos de gratitud hacia la muerte por darle la oportunidad de experimentar una vida tan hermosa. Bromeando y charlando, finalmente, Sirius dijo: solía ser un cliente frecuente de un casino clandestino en Knockturnalle cuando era más joven. Una mirada de nostalgia brilló en su rostro y tuvo que sofocar una carcajada cuando un recuerdo particularmente divertido apareció en su mente. En realidad, todavía estaba bastante bien. No perdí la cabeza por el juego. Al menos en comparación con mi hermano. Regulus, bueno, era un jugador degenerado. No hay otra forma de decirlo. No fue solo una vez que había robado porcelana vieja o artefactos mágicos de su casa para pagar sus deudas. La madre se enfureció cuando descubrió que su hijo perfecto estaba despilfarrando la riqueza de la familia de esa manera. No recibió ninguna asignación durante meses cuando se enteraron. Sirius dijo y se rió entre dientes.
Solo después de que se unió al movimiento pro sangre pura que finalmente perdonaron sus transgresiones pasadas. Al decir la última oración, la expresión jovial en el rostro de Sirius se atenuó. ¿Se convirtió en un mortífago?, preguntó Harry. Sí. Al principio, lo hizo solo para volver a la buena voluntad de su madre. Pero después de un tiempo, comenzó a creer realmente en toda esa basura. No sé qué le dijo o qué le hizo el Señor Oscuro para hechizarlo. Él así. Fue hasta el punto de que incluso me había amenazado cuando me negué a unirme a ellos. Se quedaron en silencio por un rato, las risas y la música provenientes de las tiendas vecinas sonaban más claras que antes en sus oídos. ¿Cómo es que no te uniste a ellos también? La tía Bella me dijo que estuvo cerca de convertirse en un mortífago. Dijo que la familia Black del pasado estaba bastante obsesionada con la pureza de sangre, dijo Harry. Sirius se encogió de hombros y empujó con una rama el fuego que ardía alegremente, cambiando la posición de algunos leños. Realmente nunca me he creído todo ese dogma de la supremacía de sangre pura, Sirius, y, ante la cara de sorpresa de Harry, explicó. No busques más. El mago más grande de los últimos 2 siglos es un mago mestizo. Albus Dumbledore. Grindelwald, el mago más terrible de la historia reciente, era un purasangre y aún estaba perdido. Lo mismo para el Señor Oscuro también, él siempre había evitado los enfrentamientos 1 a 1 contra Dumbledore. Ahora dime, cuando el mago más poderoso del mundo es un medio sangre, ¿cómo pueden los purasangres seguir afirmando ser superiores? Además, incluso en la escuela, la mejor estudiante de mi año fue una niña nacida de mugles. Oh, cierto, fue tu madre ahora que lo pienso. Lily Evans, ¿verdad? Harry asintió afirmativamente. ¿Estuviste cerca? No. Yo era Slytherin, ella era Gryffindor. Con la guerra civil que comenzaba a intensificarse durante mi tiempo en Hogwarts, la relación entre nosotros y el resto de las casas se tensó. Además, Regulus era un poco soplón. Imagínate lo que habrían hecho mis padres si les hubiera dicho que salía con hijos de mugles. A pesar de sus palabras, Sirius sonrió mientras ella hablaba de su hermano. ¿Qué le pasó? Nunca me dijiste nada sobre tu hermano menor hasta ahora. Nada excepto que falleció. No hay mucho que contar, dijo Sirius y arrojó algunos leños más al fuego. Se juntaba con el tipo equivocado. Se enfrentaron a un escuadrón de aurores durante una de las incursiones de los mortífagos en la casa de un empleado del ministerio. No estoy seguro de los detalles, pero los mortífagos perdieron esa batalla en particular, fue justo después de Barty Crouch les dio a los aurores el derecho de usar la fuerza letal e incluso los imperdonables contra las fuerzas del Señor Oscuro. Regulus fue solo uno de los muchos que perecieron esa noche. Un largo suspiro salió de su pecho. Le dije que no terminaría bien. Le dije que no se involucrara porque derrocar a un gobierno sin una buena razón nunca terminaría bien. Pero no escuchó. El Señor Oscuro lo engañó. Cuando le dije tanto, incluso nos peleamos. Nosotros, dijimos palabras duras el uno al otro, fue la última vez que lo vi con vida. Nuestra última vez cara a cara, maldijimos a entre sí. Pero entonces, Sirius aplaudió abruptamente y dijo. Está bien, basta de esta charla deprimente. Bella. ¿La carne aún no está lista? Gritó y recibió otro grito como respuesta desde el interior de la tienda. 5 minutos más. No fue la voz de Bella la que le respondió. Era la linda voz de una niña. Harry y Sirius sonrieron involuntariamente cuando escucharon el grito de Gabrielle. El señor. Delacour y el señor Tonks habían ido al bosque cercano a recoger leña, Sirius y Harry estaban encendiendo el fuego, las 2 niñas Delacour y su madre estaban preparando los platos de acompañamiento mientras que las 2 hermanas Black tenían la tarea de preparar la carne. ¿Dónde está Tonks, por cierto? Desapareció justo después del partido. Sirius fingió mirar detrás de su espalda para asegurarse de que nadie estaba en el rango de audición antes de decir con complicidad. Probablemente se escapó para encontrarse con uno de los chicos Weasley. Tonks tiene novio. Los ojos de Harry se abrieron con sorpresa. ¿Los Weasleys? ¿Por qué es la primera vez que escucho esto? ¿Quién es el que le gusta?
Sirius se rió de lo interesado que parecía estar en los asuntos de Nimadora Tonks. El mayor, Bill. Al ver la mirada que apareció en el rostro de Harry, Sirius preguntó: «Oye, ¿a qué se debe esa mueca?» «Es un buen tipo, lo había buscado». Harry involuntariamente se encontró sonriendo ante las similitudes entre Sirius y Bellatrix. Al igual que Bellatrix había usado una vez sus conexiones en el ministerio para verificar los antecedentes de Fleur, parecía que Sirius había hecho lo mismo para asegurarse de que Tonks no se mezclara con alguien indeseable. Había superado sus timos y éxtasis e incluso tiene un trabajo bien pagado como rompedor de maldiciones en Gringotts. Además, es guapo y solo he oído cosas buenas sobre su carácter. No es de los que saltan de una flor a la otra. A otro, ¿quieres decir que no es un prostituto como tú? Harry le lanzó un golpe. Al ver la forma en que Sirius se atragantó con su saliva, Harry se echó a reír. Está bien. No hay carne para ti hoy. A partir de ahora, estás en una dieta de vegetales asados. Harry se burló de su amenaza. Realmente quiero ver cómo vas a lograr eso frente a Fleur, la tía Bella y la suegra. Quiero ver si te atreves. De repente, un chillido de niña dejó a Harry sordo de un oído y se encontró a sí mismo levantado de su lugar, justo en el abrazo de oso de una mujer que procedió a sacarle la luz del día. Mientras hablaban, el lado femenino de la familia salió de la tienda con las chicas de la Cour cargando platos y tazones de ensalada y las hermanas Black sosteniendo tazones con todo tipo de carne. La señora de la Cour escuchó a Harry referirse a ella como su suegra. La mujer francesa nunca tuvo una oportunidad. Y tampoco Harry en realidad. En su mente confundida por la sobrecarga de ternura, Apolline dejó los platos que llevaba directamente en el suelo y agarró a Harry en un abrazo impresionante. Incluso mientras su futura suegra lo estaba asfixiando y apretando, no perdió la oportunidad de lanzarle una sonrisa de suficiencia a Sirius. Desde el principio, Sirius había estado en una batalla perdida. Las mujeres de su familia simplemente adoraban a Harry. No pasó mucho tiempo después de que terminaron de comer que el joven Auror regresó a la tienda. Su rostro normalmente juguetón lucía una sonrisa tímida esta vez mientras tomaba de la mano a un hombre pelirrojo alto y guapo. Ahí está, la traidora. Sirius dijo bromeando. ¿Dónde has estado, jovencita? Andrómeda preguntó con severidad, sus ojos entrecerrándose en rendijas mientras miraba al chico a su lado. Entre ella y Ted, Andrómeda era la madre severa y autoritaria. Ahora, no seas tan dura con ella, querida, Ted trató de aplacarla. No tiene nada de malo divertirse. Echa un vistazo al libertinaje afuera, Ted. Andrómeda respondió acaloradamente. Cualquier cosa podría haberle pasado a ella. Mamá. Soy un Auror, por el amor de Dios. Puedo cuidarme solo. Dijo Tonks exasperada. Mientras tanto, Bellatrix y la pareja de la Cour observaban la escena en curso con diversión apenas disimulada. Me alegra que no hayas reaccionado como mi hermana cuando escuchaste que Fleur tenía novio bueno. En defensa de Harry, se veía tan lindo e inofensivo cuando lo vi por primera vez que estaba más preocupado por él que por Fleur. Dijo Jean y su esposa y Bella se echaron a reír. La discusión de las dos mujeres Tonks no tuvo la oportunidad de escalar ya que Tonks y Bill no fueron los únicos invitados no invitados, pero no inoportunos. Solo unos minutos después de la llegada de Tonks y Bill, un grupo bastante grande de personas llamó a su puerta figurativa. Eran las familias Weasley y Longbottom. Aunque era bien pasada la medianoche, la gente todavía estaba de fiesta. Se podía escuchar música a todo volumen y los hermosos fuegos artificiales nunca dejaban de iluminar el cielo. Los fans irlandeses en especial eran tan ruidosos que incluso podían despertar a los muertos. Afortunadamente, aquellas personas que regresaron a sus tiendas aún podían dormir en paz después de lanzar algunos hechizos silenciadores. Sin embargo, con respecto a la fiesta que se llevó a cabo en la gran carpa de la familia Black, algunas personas regresaron a sus habitaciones para pasar la noche. Por ejemplo, toda la familia de la Cour se había ido a dormir, incluso Fleur. La niña se había acostumbrado a llevar un estilo de vida saludable.
Eso incluía no solo salir a correr todas las mañanas, sino también comer sano y tener un patrón de sueño optimizado. Ted Tonks también se había ido de la fiesta y Andrómeda también lo habría seguido si no fuera por el hecho de que quería vigilar a su hija. Había que decir que la actitud rebelde de Tonks era de esperarse con un padre tan estricto como ella. Hablando de Tonks, ella y su recién revelado novio no podían quitarse las manos de encima y parecían decididos a tragarse la cara. Ari sospechó que la joven Auror estaba haciendo eso abiertamente a propósito, para fastidiar a su madre. Mientras tanto, Bellatrix estaba bebiendo un vaso de ginebra junto con Alice Longbottom. Las dos mujeres parecían estar más que un poco borrachas y la forma en que se reían la una de la otra sin ninguna razón era suficiente. Sirius Black se había desmayado hacía mucho tiempo, durmiendo sobre la mesa, justo en medio de la fiesta. A pesar de que era un gran bebedor y podía contener bien su licor, Sirius parecía decidido a emborracharse lo más rápido posible, mezclando todo tipo de bebidas. Arthur y Molly también se habían retirado para pasar la noche, llevándose consigo a sus hijos. Ron, Ginny, Perky y Hermione también los siguieron. En cuanto a los gemelos Weasley, habían desaparecido en algún lugar incluso antes de eso. Habiendo dicho eso, Frank Longbottom fue la única persona entre los adultos que permaneció sobria, vigilando a todos incluso mientras estaba junto a su esposa borracha. De repente, un niño de aspecto regordete se acercó y se sentó junto a Harry. Toma un poco de cerveza de mantequilla, dijo Neville y le ofreció una de las dos botellas en sus manos. Gracias, pero no bebo. Estoy bien con mi té, dijo Harry y se llevó la taza a los labios, tomando otro sorbo. Más para mí entonces, dijo Neville encogiéndose de hombros y tomó un gran trago de su botella. Cuando pasó medio minuto sin que Harry intentara hacer una pequeña charla, Neville comenzó a moverse en su asiento incómodo. Vaya fiesta esta noche, ¿eh? Ciertamente, estuvo de acuerdo Harry. Fue divertido. Mientras se instauraba el silencio una vez más entre ellos, Neville se rascó la cabeza con furia, traicionando la exasperación que sentía consigo mismo. Realmente no hablamos mucho en la escuela, comenzó a decir Neville. Quiero decir, mira a mamá y a la señorita Bella. Harry levantó una ceja por la forma en que se dirigía a Bellatrix, lucen como si fueran las mejores amigas. Tú estás en Gryffindor, yo estoy en Ravenclaw. No compartimos tantas clases. Además, siempre estás rodeado por un ejército de pelirrojos. Si alguien quiere hablar contigo, tiene que pasar primero. Oh, vamos, no son tan malos, dijo Neville. Creo que los Weasley son geniales. No digo que no lo sean. Solo que la mayoría de la gente se sentiría intimidada de interactuar contigo. Además, eres Neville Longbottom. Ya sabes, una celebridad. Neville puso los ojos en blanco ante eso. Luchaste contra 10 mortífagos y viviste para contarlo. Hablas Parcel, un genio, tienes a una Bella mayor y atractiva como novia, y también eres descendiente de Salazar Slytherin, y yo soy el famoso. Harry se rió de eso. Toque. ¿Cómo fue, por cierto? Luchar por tu vida contra esos mortífagos hace 2 años. Harry miró a Neville inquisitivamente. Cuando habló, en lugar de decir la verdad, que esos mortífagos habían sido menos peligrosos para él que un perro callejero para un mugle, habló sobre cómo se sentía cuando estaba en su 5º año de escuela, durante su primera batalla real contra los mortífagos en su vida anterior. Recuerdo que la tía Bella trató de aparecerse de costado, pero un hechizo antidesaparición la hizo tropezar y caer al suelo. Lo siguiente que supe fue que un fuerte grito vino desde atrás. Avada Kedavra. Y vi un rayo verde de luz volando directamente hacia ella. Neville lo escuchaba con gran atención, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta de asombro. No podía pensar mucho en ese momento. No tenía tiempo para ningún pensamiento. Creo que fue todo instinto. Lancé una Abyss Charm y la salvé. Malvado. Harry se encontró sonriendo. La pelea no duró mucho después de eso. Con la adrenalina corriendo por mis venas, les lancé todos los hechizos ofensivos que conocía. Mis hechizos no sirvieron de mucho, para ser honesto, mintió Harry. Creó algunas aperturas que la tía Bella aprovechó.
Deberías orar para nunca verla enojada. La forma en que mató a esos mortífagos, ella sola, uff. Como sacado de una película, lo juro. La genuina expresión de asombro en el rostro del joven Neville hizo que Harry se riera involuntariamente. A decir verdad, le pedí a la señorita Bella que me entrenara el año pasado, pero se negó, dijo Neville. Ella se convirtió en la jefa innombrable después de la muerte del señor Croaker. Por supuesto que se negó, no tiene tiempo para eso, dijo Harry. Además, ¿por qué no le preguntas a tus padres? Ambos son aurores experimentados, veteranos de guerra. Deberían ser más que capaces de enseñarte a pelear. Mis padres no me toman en serio. Esto es un secreto, pero te diré la verdad. Sobrevivir a la maldición asesina de ya sabes quién cuando era un bebé no tuvo nada que ver conmigo. Papá dice que mi abuela lanzó un hechizo muy antiguo. Y sacrificó su vida para protegerme. Por eso sobreviví. Así que no soy tan especial. Ante la expresión facial sin cambios de Harry, Neville dijo. No pareces sorprendido en absoluto. Bueno, la tía Bella en realidad no me guarda secretos. Me dijo que probablemente ese era el caso. Además, escuché que pasas la mayor parte de tu tiempo en Hogwarts jugando Exploding Snap y merodeando por los pasillos después del toque de queda. ¿Y qué hay de malo en eso? Dijo Neville a la defensiva. El hecho de que no esté enterrando mi cabeza en libros como Hermione, no significa que sea menos capaz. Soy, literalmente, el mejor estudiante de nuestro año en herbología, incluso mejor que tú. Y en Dada, yo solo soy el segundo después de ti. Harry se rió. Tranquilo, no dije que seas tonto. Solo que no te esfuerzas tanto, tanto como yo lo haría si fuera tú. ¿Qué quieres decir con eso? Harry levantó las cejas hacia él con sorpresa. Voldemort volvió a la vida, ¿no es eso de conocimiento común ahora? ¿No tienes miedo de estar en lo más alto de su lista negra una vez que comience a actuar? Mira, Harry, aprender a convertir dos conejos en un par de pantuflas no me ayudará a luchar contra ya sabes quién. La mayoría de las cosas que aprendemos en clase son inútiles. Por eso le pedí a la señorita Bella que me entrenara. Y mis padres también. Pero nadie me toma en serio. Eres solo un niño, déjalo en manos de los adultos. Sí, claro, es fácil de decir cuando no son sus vidas las que están en juego, dijo Neville, con la frustración evidente en su voz. Son tus padres, amigo. ¿Estás diciendo que no se preocupan por ti? No, eso no es lo que quise decir, dijo Neville rápidamente. Es solo quiero prepararme para el peor de los casos posible. Quiero volverme más fuerte. Quiero poder proteger a mis amigos y mis padres cuando llegue el día. Los dos se quedaron en silencio después de eso, solo el sonido de alegres violines y trompetas aún se escuchaba a su alrededor. ¿Me ayudarás, Harry? Preguntó Neville después de un rato. Eres fuerte. Mucho más fuerte que yo o cualquiera de nuestra edad. ¿Me enseñarás a pelear? Capítulo 45. Resurgimiento. ¿Me ayudarás, Harry? Preguntó Neville después de un rato. Eres fuerte. Mucho más fuerte que yo o cualquiera de nuestra edad. ¿Me enseñarás a pelear? No. Sin dudarlo en absoluto, la respuesta de Harry había sido instantánea. Por un momento, Neville pensó que lo había oído mal. Harry levantó las cejas hacia él. Dije que no. Demonios, no. ¿Por qué haría eso? ¿A qué te refieres con por qué? Neville se erizó. Tú sabes quién vendrá por mí algún día. Tengo que ser fuerte y detenerlo. Ni siquiera puede decir su nombre, pero cree que puede vencerlo si entrena duro. Harry pensó para sus adentros, sacudiendo la cabeza. Voldemort tiene décadas de experiencia y conocimiento sobre ti. Se rumorea que él también había sido un prodigio rara vez visto en la escuela. ¿Crees que entrenar durante 2 o 3 años va a cerrar esa brecha entre ustedes dos? ¿Oh, no? ¿Crees que eres más inteligente y más trabajador que él? Dijo Harry. Entonces, ¿qué quieres que haga? Tengo que empezar desde algún lado, ¿no? Neville dijo con frustración. Sí, tienes razón, hay que empezar por algún lado. ¿Qué tal empezar aprendiendo lo que nos enseñan en clase? Ante esas palabras, Neville chasqueó la lengua molesto.
Escucha, amigo. Muchacho que vivió o no, sinceramente, no me preocupo por ti, dijo Harry, sin andarse con rodeos. Estaba perdiendo la paciencia y tampoco le gustaba la actitud de Neville. Mira las cosas desde mi perspectiva, ¿qué elegirías en mi lugar? ¿Pasar más tiempo con tu novia o ir a ayudar a un vago del que no sabes nada? Ni siquiera somos amigos, ¿verdad? Esta es la primera vez que hablas conmigo en 3 años y cuando finalmente lo haces, me estás pidiendo un favor. Un favor muy grande y que consume mucho tiempo. ¿Por qué querría ayudarte? Por un momento, Neville no supo qué decir en respuesta a eso. Le tomó un tiempo encontrar sus palabras. Entiendo que no quieras ayudarme. Pero no tienes derecho a decir que soy flojo. No sabes nada sobre mí o cuánto esfuerzo puse. No necesito hacerlo, dijo Harry encogiéndose de hombros. Tus calificaciones reflejan eso. Mis calificaciones no significan nada. Neville dijo molesto. Convertir fósforos en agujas no me ayudará a luchar contra ya sabes quién. Neville estaba a punto de decir más, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta cuando el cinturón alrededor de su cintura de repente se transformó en una serpiente. Cuando la serpiente salió de las trabillas de su pantalón y comenzó a trepar por su torso, un sonido entre un sollozo y una inhalación aguda salió del niño, con el rostro lívido por el terror. Conejos en un par de pantuflas, fósforos en agujas y así sucesivamente. Si fueras experto en transfiguración, fácilmente podrías deshacer mi hechizo y volver a convertir esta serpiente en un cinturón. O, si fueras muy bueno en encantamientos, podrías desvanecer a esta serpiente con solo un pensamiento. Pero tampoco eres muy bueno porque no te importa estudiar. Harry agitó su varita y la serpiente se transformó de nuevo en un cinturón normal. Neville se desplomó en su silla, con la espalda empapada de sudor. Así es como derroté a uno de los mortífagos en el callejón Diagon hace 2 años, dijo con sinceridad. Transfiguré la máscara que llevaba puesta en una víbora y le ordené que le mordiera la cara. Aunque Neville parecía estar todavía en estado de shock, las palabras de Harry no podían resonar más claramente en sus oídos. La tía Bella me había dicho una vez que durante los primeros 5 años, Hogwarts nos enseña los conceptos básicos en todas las áreas mágicas. Aprendemos transfiguración y conjuración básicas, encantamientos elementales y contramaldiciones, conocimiento común sobre varias bestias y plantas mágicas, cómo elaborar cerveza e identificar pociones comunes y así sucesivamente. Recién a partir de nuestro 6º año comenzamos a especializarnos en varias ramas de la magia. Pero, si no puedes dominar los cursos básicos al menos hasta el nivel de los timos, nunca me convertiré en un gran mago. El propio Harry nunca se había esforzado más en lo que respecta a sus estudios en su infancia. No quería que Neville cometiera los mismos errores que había cometido alguna vez. Sin embargo, en defensa de Harry, su situación había sido muy diferente a la de Neville. Durante los veranos, Harry había tenido que despertarse a medianoche y hacer su tarea bajo las sábanas de su cama, con una linterna, en secreto, para que los Dursley no lo vieran. Su tío también guardaba a menudo todas sus cosas en el armario para que no pudiera estudiar. Además, a nadie le había importado guiarlo y regañarlo cuando era un niño, nadie excepto Hermione. Pero ella tenía su edad y sus palabras no habían tenido tanto peso como habrían tenido las palabras de un adulto que él respetaba, como las palabras de un padre o una madre, o incluso las palabras de Dumbledore si el anciano hubiera tenido la oportunidad. Intención de guiarlo. Aún así, Harry pensó que si no hubiera sido por las molestias de Hermione, no se habría convertido en el hombre que era hoy. En contraste, Neville de este mundo había nacido con una cuchara de plata en la boca, en una familia amorosa, criada por padres cariñosos, padres que también eran aurores experimentados y respetados. Harry sabía a ciencia cierta que la pareja Longbottom deseaba que su hijo tomara sus estudios más en serio en lugar de estar siempre jugando con sus amigos. Mientras Neville continuaba en silencio, Harry dijo, esta vez con una voz más amable. Antes de aprender a correr, primero debes aprender a caminar. Hay un orden en las cosas.
Por ejemplo, si alguien ni siquiera puede lanzar un encantamiento animador adecuado, puede olvidarse de lanzar un encantamiento confuso, sería ser imposible para ellos. Si alguien no puede lanzar un buen encantamiento de unión de cuerpo completo, tampoco podrá lanzar un encantamiento aturdidor. ¿Entiendes lo que quiero decir? Neville asintió con la cabeza de mala gana. Recuerdo que en nuestro primer año solías ser uno de los mejores estudiantes de la clase, muy por encima del promedio. No sé por qué has perdido interés en la escuela. Pero, créeme, si les demuestras a tus padres que eres diligente en tus estudios y que eres mejor que el estándar de tu año, dejarán de tratarte como un niño. Así fue conmigo y la tía Bella. Cuando vio cuánto esfuerzo ponía en la escuela, comenzó dándome lecciones adicionales, sin que yo siquiera las pida, a pesar de lo ocupada que estaba con su propio trabajo. Pero cuando parece que estás luchando con el trabajo escolar, tus padres probablemente piensen que aún no estás listo para las cosas más avanzadas. O simplemente no eres lo suficientemente maduro y responsable para que te enseñen hechizos poderosos. Diciendo eso, Harry terminó su taza de té y se puso de pie. Me voy a dormir ahora, tendré que levantarme temprano en la mañana para ir a correr con Fleur, dijo y se excusó. Espero que no te tomes a mal lo que te dije. Tienes que volverte bueno en las cosas básicas antes de empezar a aprender hechizos avanzados o peligrosos. Además, todavía soy demasiado joven para entrenarte, hay muchas cosas que no sé. No lo sé. También sigo aprendiendo cosas nuevas todos los días. Creo que tus padres estarían mucho mejor capacitados para enseñarte. También son aurores y veteranos de guerra. Por favor, piensa en lo que dije. Tal vez cosas como astronomía, adivinación, la historia de la magia y la herbología no son tan útiles en una pelea, pero las transformaciones, los encantamientos, la defensa contra las artes oscuras y las pociones son vitales. El cuidado de las criaturas mágicas también es importante, nunca sabes cuándo tendrás que defenderte del ataque de una bestia mágica en tu vida. Conocer sus puntos débiles podría ser de gran ayuda. Harry hizo una pequeña pausa antes de agregar. Si realmente te importa volverte más fuerte, deberías estudiar mucho en estas clases. De todos modos. Eso es todo lo que tengo que decir. Buenas noches. A pesar de todo, Frank Longbottom se había mantenido en silencio, y se limitó a observar su interacción desde un costado. Aunque al principio estaba sorprendido y asustado por la seguridad de Neville cuando Harry transformó su cinturón en una serpiente, recordar que el chico hablaba Parcel lo hizo relajarse un poco. Sin embargo, todavía sacó su varita, listo para intervenir en un instante. Al final, sin embargo, resultó que se había preocupado sin motivo alguno. No solo que Harry no le hizo daño a Neville en lo más mínimo, sino que las palabras que había dicho también hicieron que el señor Longbottom lo mirara bajo una luz completamente diferente. No podría haberlo dicho mejor, pensó Frank. Se sintió mal por lo desanimado que parecía estar su hijo después de que Harry se fue, pero decidió no ir a consolarlo. A veces, la gente necesitaba escuchar la verdad, por hiriente que fuera. Esperaba que Neville no simplemente dejara de lado el regaño de Harry, sino que tratara de mejorarse a sí mismo. Mientras Harry se dirigía a su habitación, sacudió la cabeza al pensar en la petición de Neville. Entrenar a Neville ahora no serviría de nada. Me tomó casi 3 décadas llegar a ser tan fuerte como Voldemort. Hasta la edad de 30 años, sobreviví principalmente gracias al amor de mi madre, los intrincados planes de Dumbledore, los sacrificios de otras personas, el apoyo de Ron y Hermione y la pura suerte. Tenía 30 años cuando pude defenderme de Voldemort, y fue solo cuando me acerqué a los 40 años que finalmente me volví lo suficientemente fuerte como para matarlo con mis propias manos. Si Neville cree que puede volverse lo suficientemente fuerte como para vencer a Voldemort en solo 3 o 4 años, está delirando. Por otra parte, Harry no lo culpó por eso. Neville era solo un chico normal de 14 años. Ni siquiera había visto a Voldemort, a diferencia de Harry, que se había enfrentado a él varias veces cuando era niño, en su vida anterior. Neville no tenía forma de conocer las profundidades del poder de Voldemort, la profundidad de su habilidad y conocimiento en magia. Ese no era un nivel que uno podría alcanzar en unos pocos años.
Le tomó a Harry muchos años de batalla constante y peleas con su vida en juego para que finalmente se volviera tan fuerte. Además, desde que decidí estar al lado de Fleur y proteger a mi familia, Neville nunca tendría una oportunidad con Voldemort. En el momento en que Voldemort salga a la luz, acabaré con él. Neville tendrá la suerte de seguir siendo un niño inocente y disfrutar de su infancia en paz, como una persona normal. Era jueves, 1 de septiembre de 1994. El andén de las 9:03 de King's Cross estaba tan lleno de gente vestida de forma extraña como siempre lo había estado en esta época del año. Se podía ver a personas de todas las edades abrazándose, despidiéndose o incluso besándose apasionadamente, como fue el caso de una joven pelirrosa y un hombre pelirrojo. Estaban atrayendo bastantes miradas de reproche de las personas que los rodeaban. «Ya es suficiente, mimadora», dijo bruscamente una mujer que parecía tener 30 y tantos años y la joven pareja se vio obligada a separarse. «Contrólate. No te crié para actuar como una escoria». La joven en cuestión optó por ignorar las reprimendas de su madre y abrazó una vez más a su novio. Andrómeda solo pudo dejar escapar un suspiro de tristeza ante el comportamiento de su hija. En verdad, ella no tenía nada en contra de la elección de novio de su hija. Bill Weasley era un joven apuesto con una personalidad agradable y un buen trabajo también. Pero la forma en que estaban actuando, como si la fastidiaran, la presionó todos los botones equivocados. Al final, suspiró una vez más y dirigió su atención al chico más joven que estaba parado a su izquierda. «Espero que ustedes dos tengan un poco más de sentido común que ellos. No sigan su ejemplo, ¿de acuerdo?», Andrómeda dijo y pasó sus dedos por el cabello desordenado de Harry, tratando de que se viera un poco mejor. «No te preocupes, tía, sabemos que hay un momento y un lugar para cosas así», dijo Harry, sin importarle la forma en que lo estaba cuidando. «Oye, Andy, ¿qué estás haciendo?». Una voz bastante espeluznante vino desde un lado. «¿Estás tratando de robar mi posición?». «Sho. Tienes una hija, ve con ella, Harry es mío», dijo Bellatrix, con las manos en las caderas y el ceño fruncido. «Disculpen. Harry es mío, no suyo. Ustedes, ancianas, ni siquiera piensen en robármelo», dijo Fleur y abrazó posesivamente a Harry por detrás. Sus palabras hicieron que Andrómeda la mirara boquiabierta, pero Bellatrix estalló en un ataque de risa. Todavía riéndose, se acercó a ellos y tomó a Fleur y a Harry en sus brazos, abrazándolos cariñosamente. «Prométeme que me escribirás todos los miércoles», dijo. «Lo prometo», dijo Harry con una sonrisa. «Mejor aún, ¿qué tal si pasas los fines de semana conmigo en el Blackthorn?», Bellatrix dijo de repente. Luego, agregó. «Y me refiero a ustedes dos». Ahora, fue el turno de Fleur de sorprenderse. El significado de las palabras de Bella no pasó desapercibido para ella. Habían pasado años sin que Bellatrix permitiera que nadie, excepto Harry, Sirius, Andrómeda y Narcisa, entrara en el secreto de su residencia, Blackthorn. Sin embargo, parecía que ahora ella también estaba lista para dejar entrar a Fleur. No había mejor prueba de que Bellatrix finalmente había aceptado completamente a Fleur que esa. En un movimiento que dejó a Bellatrix sin palabras, Fleur soltó a Harry y envolvió sus brazos alrededor de la mujer física mayor. «Gracias», dijo en voz baja, casi como un susurro. Fleur no le había contado a nadie excepto a Harry la verdad sobre cómo murió, la traición de su amante o el comportamiento de su suegra y su cuñada hacia ella. Bellatrix no esperaba que la orgullosa chica mostrara tanto afecto por ella, aparentemente de la nada, porque no tenía forma de saber cuánto significaba para Fleur que la familia de Harry la aceptara. En cuanto a Harry, estaba mirando a las dos mujeres con una sonrisa en su rostro, sintiéndose divertido por dentro al pensar que hacía poco más de un año que las dos mujeres casi habían llegado a las manos. Ahora se estaban abrazando como si fueran hermanas. Una vez que superó su sorpresa, Bellatrix le devolvió el abrazo a Fleur con una sonrisa. Llevándose la mano a la cara, movió unos mechones del largo cabello de Fleur detrás de la oreja y susurró con una voz que solo la chica francesa podía escuchar. «Te estaré esperando para que vengas el próximo fin de semana al Blackthorn, de An Village, Edimburgo».
cuida de Harry por mí hasta entonces, ¿de acuerdo? Dijo Bella y luego le dio un beso en la mejilla. Fleur le dedicó una brillante sonrisa, olvidándose de su encanto en su felicidad y haciendo que más de una docena de hombres torcieran el cuello para mirarla. Fleur, querida. Tenga cuidado con su hechizo, Bella, no es educado lo que está haciendo, dijo el señor Delacour en francés, amonestándola. Lo siento, papá, dijo Fleur y rápidamente controló sus emociones. Aún así, incluso su decente comprensión del arte de la oclumancia no pudo borrar la expresión radiante de su rostro. Su padre no la regañó innecesariamente más. Sabía que Fleur era la hija de su madre, igual de apasionada que Apolline. Mientras tanto, Gabrielle estaba hablando con Harry, sus ojos ya se llenaban de lágrimas al pensar que no lo vería en los siguientes meses. Te voy a extrañar, Harry, dijo con voz temblorosa. No seas así. También pasaremos la Navidad juntos este año. Dijo Harry en francés y la arrulló. Agachándose para estar al mismo nivel de los ojos, secó suavemente las lágrimas que comenzaron a rodar por sus tiernas mejillas. Estando en una relación con una chica francesa y debido a la cantidad de tiempo que había pasado en Francia, Harry había hecho todo lo posible por aprender francés para poder comunicarse más fácilmente con la familia de su amante. Sus esfuerzos no habían pasado desapercibidos, el aprecio de Jean y Apolline por él aumentó una vez más. No diferente a ellos era Gabrielle también. Una vez que Harry aprendió lo suficiente como para hacerse entender en francés, la niña rápidamente se encariñó con él. Realmente era culpa de Harry. La estaba tratando casi como si la joven Gaby fuera su hija, mimándola hasta la saciedad y haciendo todos sus caprichos. Pero faltan muchos meses para Navidad. No quiero que tú y Fleur se vayan y me dejen en paz. Fingiendo mirar a su alrededor como para asegurarse de que nadie pudiera ver lo que estaba a punto de hacer, Harry sacó un objeto del tamaño de la palma de la mano del bolsillo del pecho de su chaqueta. Era cuadrado, de menos de 1 pulgada de grosor, y estaba envuelto en un papel blanco. Los ojos azul bebé de Gabrielle brillaban con curiosidad mientras intentaba adivinar qué había dentro exactamente. Este es un regalo que Sirius me dio en mi cumpleaños. Estaba destinado a que Fleur y yo lo usáramos. Pero en realidad no lo necesitamos porque siempre estamos juntos. Así que decidimos dártelo. Oh. Un regalo para mí. Dime qué es. Exclamó la niña con impaciencia. Entregándole el pequeño regalo, Harry se rió entre dientes mientras la veía romper rápidamente el papel. Gabrielle se miró al espejo, con una ligera confusión en los ojos. Es un espejo encantado. Dijo Harry. ¿Qué hace? Preguntó y lo giró y lo volteó en sus palmas varias veces, sin poder encontrar nada especial al respecto. ¿Sabes cómo funcionan los teléfonos muggles? ¿Quieres decir que...? Comenzó a decir emocionada y Harry sonrió ante su entusiasmo cuando dijo. Sí, esto es como teléfonos muggle. No, es incluso mejor, porque podemos hablar casi como si estuviéramos cara a cara. Oh. Dime, ¿cómo lo uso? Primero, tienes que decir la contraseña, dijo Harry. Vamos, repite conmigo. Gabrielle es la más linda. La joven se sonrojó ante sus palabras. Eres tan idiota, eso es tan vergonzoso. Harry reveló una mirada herida. ¿Tú también, Brutus? No es suficiente que Fleur se ría de mí, ahora tú también lo estás haciendo. Supongo que ya no necesitas el regalo. La chica se rió de su reacción exagerada, sus lágrimas en el olvido. Su risa fue tan deliciosa que Harry no pudo mantener su fachada por más tiempo y se unió a ella también. Está bien, estaba bromeando. La contraseña es Edwig. Tendrás que pedirle a tu madre que toque el espejo con una varita y luego diga la contraseña Edwig. Después de eso, el espejo de nuestro lado emitirá un sonido que nos hará saber que nos estás llamando. ¿Por qué tengo que decírselo a mamá? ¿No puedes cambiarlo? Se quejó. Harry sonrió y le pellizcó la nariz con los dedos. Fácilmente podía ver a través de sus pensamientos. De hecho, los espejos originales no requerían que uno tocara con su varita y dijera una contraseña. Fue Fleur quien lanzó una versión modificada del encantamiento maullido y un encantamiento proteico en los dos espejos.
Era para que Gabrielle no pudiera gastarles una broma llamándolas a horas inapropiadas, como a altas horas de la noche o durante la clase. Como Gabrielle solo tenía 10 años, todavía no tenía una varita. Por lo tanto, tendría que pedirle a su madre que activara el espejo si quería llamarlos. Al escuchar el silbido del expreso de Hogwarts, Harry supo que no le quedaba mucho tiempo. Por mucho que le gustara jugar con Gabrielle, ahora tenía una familia mucho más grande y tenía que darles a todos un poco de su tiempo. Estrechó la mano de Sirius, Jin Delacour y Ted Tonks, abrazó a Pauline Delacour, Bellatrix y Andrómeda y, por último, también se despidió de Arthur y Molly Weasley, quienes estaban cerca debido a la relación de su hijo mayor con Mimadora Tonks. Si los Weasley estaban cerca, no hace falta decir que los Longbottom tampoco estaban lejos. Harry también se despidió del señor y la señora Longbottom antes de finalmente abordar el tren junto con Fleur. «Penny, ¿por tus pensamientos?», preguntó Fleur cuando vio el rostro pensativo de Harry. «Solo pensando en Gaby. Ella es tan sensible y pequeña y», él dejó escapar un gemido, «me siento mal cada vez que la veo llorar». Flor suspiró. «Lo juro, la estás mimando demasiado». «No puedo evitarlo, es tan linda. Si tenemos una hija en el futuro, espero que sea como ella». Mentalmente, Harry tenía 40 y tantos años. Era tanto mayor que Gabrielle que la miraba casi como si fuera un padre o un tío. Él la adoraba tanto, eso era seguro. A este ritmo, no me sorprendería si el próximo año mamá y papá se verán obligados a enviarla a Hogwarts contigo, en lugar de ir a Beaux Batons. Harry se rió de sus palabras. Pero después de eso, dijo, «Ahora que lo pienso, este es tu último año en Hogwarts». Fleur se inclinó contra él y apoyó la cabeza en su hombro. Habiendo tenido su crecimiento acelerado, Fleur ya no podía molestarlo por ser un pequeño idiota flacucho. Ahora, tenían alturas similares, alrededor de 5 o 6, y Fleur podía acurrucarse cómodamente contra él. «Tendremos que aprovecharlo al máximo», dijo y levantó un poco la cabeza para besar su mejilla. Se inculcó el silencio en el compartimento. Habían tomado uno de los compartimentos vacíos hacia el final del tren y lo encantaron para que otras personas se mantuvieran alejadas de él, pero no fue incómodo. Siendo amigos y luego amantes durante más de 2 años, su relación fue más fuerte que nunca. Harry no sintió la necesidad de actuar y fingir que era súper interesante para hacerla reír, ni Fleur trató de decir algo solo para que no hubiera silencio. Eran adultos, no adolescentes. A veces, les encantaba simplemente acurrucarse en silencio, disfrutando de la comodidad de ser abrazados por el otro. Unas horas más tarde encontró a Fleur sentada con la cabeza en el regazo de Harry y un libro flotando sobre su rostro, cortesía de un hechizo que le había lanzado. Además, las páginas del libro pasaban automáticamente cada vez que terminaba de leer. Era un libro llamado El arte de encantar. Mientras tanto, Harry estaba jugando con sus largos y sedosos mechones de cabello. «Nunca he visto a nadie con un cabello tan hermoso como el tuyo», dijo sin saberlo en inglés, el tono de su voz hablaba mucho de su asombro. Generalmente, cuando estaban solos, Harry y Fleur decidían hablar en francés. Planearon hacer eso por quizás 1 o 2 años más hasta que Harry dominara el francés con la misma fluidez que un nativo. No estaban seguros de qué idioma usar después de eso, pero Harry tenía la sospecha de que terminaría hablando en francés por el resto de su vida si sus planes de construir una casa en la costa sur de Francia llegaban a buen término. No es que le importara, el francés era un idioma que sonaba agradable. «También he visto a otras mujeres, Bella, pero tu cabello sigue siendo el más hermoso». «Es hermoso». Estaba lejos de ser la primera vez que había elogiado su cabello, pero el rostro de Fleur todavía estaba iluminado por una brillante sonrisa. «Lo has dejado crecer tanto. Ahora es incluso más largo que tu cintura, llegando a tu trasero». «Rubio plateado, casi brillante y tan suave al tacto», dijo y frotó algunos mechones de su cabello contra su mejilla. «También huele tan bien. Ese aroma fresco y primaveral tuyo, Merlín, nunca me cansaré de él». Harry calculó que si tuviera que oler los vapores provenientes de una poción de amorentía, esta fragancia primaveral de Fleur definitivamente sería el olor más dominante que sentiría.
Fleur ya no podía concentrarse en su libro. Harry no era tacaño cuando se trataba de halagar su apariencia, pero aún así, no era tan frecuente que la elogiara así, de la nada. Se sentía algo tímida pero también eufórica. Ahora que lo pienso, fue este olor lo que reveló tu identidad como el asesino de Snape, dijo y se rió. Al notar las mejillas ligeramente rosadas de Fleur, sintió que su corazón se aceleraba y se inclinó para plantarle un suave beso en la frente. Poco después, el libro de encantamiento fue olvidado y los dos se estaban besando, compartiendo besos lentos pero profundos y apasionados, con Fleur sentada a horcajadas sobre su regazo, sus brazos alrededor de su cuello y sus manos en su cabello desordenado. El tiempo perdió sentido en su pequeño mundo. Sin embargo, la repentina aparición de una silueta fantasmal en su compartimiento hizo que tanto Fleur como Harry se pusieran de pie sobresaltados, con sus varitas en sus manos. Era un cuervo o un pájaro fantasmal parecido a un cuervo, que brillaba con una cálida luz de color blanco plateado. Una voz de mujer salió del pájaro. Gaunt apareció en el ministerio, tal como Fleur dijo que lo haría. Los necesito a los dos en el Blackthorn lo antes posible. La voz de la mujer pertenecía nada menos que a Bellatrix Black y ese cuervo plateado era su patronus corpóreo. Fleur y Harry compartieron una mirada antes de tomarse de la mano. Un fuerte crujido resonó en el compartimiento cuando los dos desaparecieron.